Disney nos transporta nuevamente a Hawái en una travesía cargada de nostalgia y diversión. En esta reinterpretación con actores reales, Lily continúa siendo esa niña soñadora y única, mientras que Stitch sigue siendo ese torbellino incontrolable que ni la NASA podría manejar. Aloha y bienvenidos a Mentes Curiosas. La producción de esta película tomó nada menos que 7 años. Aunque fue anunciada en 2018, el guión inicial no convenció, por lo que tuvo que ser reescrito varias veces. Además, el rodaje, que efectivamente se realizó en Hawái, escenario natural de la historia, enfrentó varios obstáculos. Estaba planeado que comenzara el 13 de marzo de 2023, pero fue postergado al 17 de abril, y luego al día 16. Sin embargo, justo un día antes del inicio, un incendio destruyó uno de los tráilers con vestuario para las primeras semanas de grabación, provocando una pérdida de $200,000. Este incidente fue clasificado como incendio intencional de primer grado por el Departamento de Policía de Honolulu, lo que derivó en una investigación. Y es que, lamentablemente, Hawái ya ha sido escenario de actos similares dirigidos a producciones cinematográficas, en protesta por temas de apropiación cultural y daños al medio ambiente. Finalmente, el rodaje pudo comenzar oficialmente el 1 de mayo de 2023. No obstante, apenas 2 meses más tarde tuvo que suspenderse por la huelga de actores de ese año, reanudándose hasta febrero de 2024. Durante su desarrollo, la película usó el nombre provisional Bad Talk, haciendo referencia al comportamiento de Stitch y al hecho de que pretende hacerse pasar por un perro. Chris Sanders, director, creador y guionista de la cinta original, además de la voz de Stitch, regresó para interpretar nuevamente al personaje. Es el único miembro del elenco original que repite su papel en esta nueva versión. A pesar de estar trabajando en el robot salvaje y el live action de Cómo entrenar a tu dragón, ambos también con estrenos previstos para este año, Sanders hizo espacio en su agenda para volver a dar vida a Stitch. Él mismo confesó que sostener la voz por más de 2 horas era agotador, especialmente considerando que las sesiones duraban cerca de 4 horas. Curiosamente, por sus compromisos en Los Ángeles, nunca llegó a pisar el set en Hawái. Esta nueva entrega también marca el debut actoral de Maya Kaloha como Lilo. Originaria de Hawái, fue seleccionada a los 5 años por su carisma arrollador. Según el director, fue ella quien arrastró a sus padres al casting, no al revés. Al igual que Lilo, Maya comparte el amor por el hula. En cambio, el casting de Nani generó controversia. Sydney Agudong, quien también es hawaiana, fue duramente criticada por su aspecto físico, más delgada y con la piel más clara que la Nani animada, lo que desató acusaciones de blanqueamiento del personaje. En redes sociales, muchos señalaron su falta de parecido y no perdonaron su decisión de aceptar el rol. Aún más polémico fue el caso del actor inicialmente seleccionado para interpretar a David Callao Machado. Poco después del anuncio, usuarios descubrieron que en una playlist pública de Spotify había incluido una palabra ofensiva de connotación racial. A pesar de haber eliminado el contenido y ofrecer disculpas, ya era demasiado tarde. Las capturas circulaban por todas partes. Disney decidió reemplazarlo rápidamente por Kaipo Dudoit sin hacer declaraciones públicas. Otro que no regresó fue Ving Rhames, la voz original de Cobra Bubbles. Rechazó repetir el papel por conflictos de agenda, ya que estaba filmando Misión Imposible, curiosamente estrenada el mismo día que Lilo y Stitch. Inicialmente, esta nueva versión iba a estrenarse directamente en Disney Plus, como se informó durante el proceso de casting en 2022. Sin embargo, en 2024, debido a las buenas expectativas generadas, se tomó la decisión de llevarla a las salas de cine como uno de los lanzamientos estrella del verano. La película recibió clasificación PG, se sugiere la orientación de los padres, igual que la cinta animada original, convirtiéndose en el primer live action de Disney en mantener dicha clasificación. Por último, se introducen 2 personajes nuevos: Tutu, la abuela de David, y la señora Kikoa, una trabajadora social. Son interpretadas por Amy Hill y Tia Carrere, quienes, de hecho, también participaron en la película animada original. Tia fue quien prestó su voz a Nani en la versión original, mientras que Amy Hill, quien ahora interpreta a Tutu, dio voz en su momento a la señora Hasagawa. Un cambio significativo en esta nueva película es el personaje de la señora Keokua, quien prácticamente toma el rol que en la cinta animada tenía Cobra Bubbles.
Aunque inicialmente se pensó que Cobra no estaría presente, su personaje fue dividido. Keokua toma el papel de la trabajadora social, mientras que Cobra continúa existiendo en el universo de la historia, conservando su pasado como agente de la CIA, tal como se menciona en la película original. Un detalle visual encantador. Muchos de los alienígenas que vemos al comienzo tienen diseños inspirados en criaturas marinas. Incluso hay un simpático ajolote entre ellos, lo que resulta muy apropiado, considerando que el Capitán Gantu, el antagonista principal en la versión animada, tiene un aspecto similar al de un tiburón. Esto encaja perfectamente con la ambientación oceánica de la historia. Otro cambio interesante ocurre en la escena del recital. En la película animada, Lilo golpea a Myrtle después de ser agredida, mientras que en esta nueva versión, la empuja fuera del escenario durante una presentación importante. En esta ocasión, Nani no logra asistir porque su vehículo, que ahora es una camioneta en vez del clásico Beetle, no arranca a tiempo. En cuanto a Myrtle, ahora lleva gafas y sus padres hacen una breve aparición, algo que no ocurrió en la película original, aunque su madre sí apareció en la serie derivada. Como homenaje a la versión original, Elvis Presley sigue siendo el ídolo musical de Lilo. En el soundtrack destaca la canción Blue Hawaii, tomada del filme de 1961, protagonizado por Elvis, también ambientado en las islas hawaianas. El apartado musical incluye nuevamente a Mark Keali y Ho'omalu, junto al coro infantil de la escuela Kamehameha, quienes interpretan canciones icónicas como He Mele no Lilo y Hawaiian Roller Coaster Ride, ambas parte fundamental del espíritu de la cinta original. Un guiño a otra película de Disney. El collar que lleva David tiene forma de anzuelo, igual al del personaje Maui de Moana, haciendo referencia a su herencia polinesia compartida. Ohana, una palabra hawaiana que significa familia, es retomada con un profundo sentido emocional. No se refiere solo a los lazos de sangre, sino también al vínculo afectivo y la lealtad entre personas. Por eso Tutu, aunque es solo vecina de Nani, le recuerda que todas forman parte de su Ohana. En una escena emotiva, las hermanas observan una constelación desde el techo del cuarto de Lilo. Se trata de Orión, una constelación real. Es justo en ese momento que Stitch aterriza en la Tierra, y lo primero que hace es colarse en una boda por culpa de un pastel. En la película original, su obsesión por los pasteles ya era conocida, pero aquí lo lleva a sabotear una celebración. Durante esta escena se escucha Uptown Funk de Bruno Mars, quien además participó en la producción musical, incluyendo una nueva versión de Burning Love de Elvis. Bruno, oriundo de Honolulu, cuidó que el ambiente musical respetara las raíces culturales de la isla. Un cambio curioso. Cuando Plickly y Jumba llegan al planeta, en vez de disfrazarse, clonan cuerpos humanos para pasar desapercibidos. Jumba adopta una apariencia muy parecida a la del co-guionista Dean DeBlois durante la producción del filme original. Por su parte, Plickly muestra un entusiasmo particular por la moda humana. Desde el inicio, lleva un atuendo vaquero y experimenta con distintos estilos a lo largo de la película. Sin embargo, no llega a usar su look más recordado, el vestido de flores con el que se disfraza de mujer en la animación. El director Dean Fleischer reveló que intentaron incluirlo y hasta tenían arte conceptual del atuendo, pero terminaron descartándolo porque no convencía en live action, ya que vestir a dos alienígenas de humanos no resultó tan sencillo como parecía. Un divertido guiño para los fans. En ambas películas aparece el hombre del helado, ese pobre personaje al que siempre se le cae el postre. En esta nueva versión, también tiene su momento, aunque en vez de un helado de menta, ahora lleva un raspado de arcoíris, mucho más refrescante bajo el sol hawaiano. Por último, la visita al refugio de animales también fue modificada. En la cinta animada, Nani y Lilo van con el objetivo de adoptar una mascota. En esta versión, Lilo va acompañada de Tutu y la visita es espontánea. Al pasar por ahí, Lilo insiste en entrar y termina llevándose a Stitch sin el consentimiento de Nani. Además, Stitch se comporta mucho más como un perro real que en la versión animada. La película que Stitch observa en la telecinta animada. Mientras que en la versión original, Nani pierde su trabajo después de que Stitch ataca a Plickly cuando éste está disfrazado de mujer, en esta nueva versión, el despido ocurre tras un incendio provocado por Stitch en el lugar donde trabaja. En una escena emotiva, Lilo le muestra a Stitch un álbum familiar y le cuenta que Nani fue la alumna más brillante de su clase y tenía un cuarto lleno de trofeos.
Aunque estos no se muestran en esta versión, sí pueden verse en la animación original en la habitación de Nani. Cuando Lilo le demuestra a Nani que Stitch puede imitar el sonido de un fonógrafo, lo hace en el comedor, a diferencia de la escena original que ocurre en el cuarto de Nani. Aún así, la canción sigue siendo Suspicious Minds de Elvis Presley. En esta versión, sin embargo, Nani está tan ocupada que ni siquiera nota este peculiar talento. Tras una jornada frustrante buscando empleo, David propone ir a surfear para levantar los ánimos. En el mar aparece un joven surfeando junto a un bulldog francés. Ese joven es Tyler Landon, quien en la vida real enseña a personas a surfear con sus mascotas. Curiosamente, él no sabía que aparecería en la película y se sorprendió al verse en el tráiler. La similitud física entre Stitch y el bulldog francés es lo que motiva al pequeño alien a lanzarse al agua. Se agarra de la pierna de Nani, tal como lo hace en la animación, aunque en esta ocasión lleva flotadores naranjas en los brazos, algo que no existía en la película original. Jumba, en esta versión, utiliza una moto acuática para perseguir a Stitch, en contraste con la versión animada donde nada tras él. Al final, en ambas versiones, la persecución termina con Lilo, Stitch y Nani cayendo al mar. Aunque esta vez, las consecuencias son más graves. Lilo acaba en el hospital. Por suerte, no pasa de un susto. Esta situación es aprovechada por la trabajadora social para hacerle ver a Nani que, aunque con buenas intenciones, no está en condiciones de cuidar de su hermana, ya que ella misma sigue siendo prácticamente una niña. A diferencia de Bubbles en la animación, Kyokoa le transmite este mensaje de una manera más humana y empática. Uno de los cambios más significativos de la historia es que Nani pierde la custodia de Lilo. El director explicó que quería mostrar las aspiraciones de Nani como futura bióloga marina, una joven brillante que asumió responsabilidades adultas demasiado pronto. Por eso, se amplió el concepto de Ohana, incluyendo a la vecina, quien la impulsa a seguir estudiando y eventualmente se convierte en la tutora legal de Lilo. Así, ambas pueden tener una vida más justa y menos limitada por la supervivencia diaria. Otro gran cambio fue la eliminación del Capitán Gantu, el villano principal en la versión animada. Según el director, la decisión se debió a limitaciones de presupuesto y al hecho de que Gantu no terminaba de encajar en una versión live action por su tamaño y características. Además, al dejarlo fuera, pudieron enfocarse más en el vínculo emocional entre las hermanas. Con la ausencia de Gantu, el personaje de Jumba adquiere mayor protagonismo y se convierte en el villano principal, un científico obsesionado que termina arrestado al final. A diferencia de la animación, él nunca forma parte de la Ohana. Solo Plickly es quien acaba integrándose a la familia de Lilo. En la escena del enfrentamiento final, Lilo intenta defenderse de Jumba usando una sartén, en una clara referencia a Rapunzel en Enredados. Sin embargo, Plickly termina arruinando su intento. Aquí, Jumba solo secuestra a Stitch, no a Lilo como hacía Gantu, pero Lilo logra infiltrarse en su nave para rescatarlo. Al expulsar a Jumba, la nave se estrella en el fondo del océano, creando un momento de mucha tensión. Y es que, tal como se menciona al inicio de la película, la densidad molecular de Stitch aumenta con el agua, lo que casi lo hace ahogarse, si no fuera por Nani, quien logra salvarlo justo a tiempo. Después de que Jumba secuestra a Stitch, le revela que su intención es transformarlo en el experimento 627, mientras revisa sus creaciones pasadas, algo que nunca se planteó en la película animada original. En realidad, el experimento 627 fue introducido en la serie de Lilo y Stitch, como una versión aún más poderosa y destructiva que Stitch, pero creado como un personaje aparte, sin alterar al original. En los archivos que revisa Jumba, también aparece Angel, un experimento con la habilidad de corromper a otros solo con su canto. Además, es el interés romántico de Stitch en la serie. Otro personaje visible es el experimento 625, mejor conocido como Reuben, quien posee exactamente las mismas habilidades que Stitch, pero con un apetito insaciable y una actitud mucho más relajada. Él también fue parte importante tanto en la serie como en los filmes posteriores del universo de Stitch. Siguiendo el estilo de la película animada, durante los créditos finales se presenta un montaje que muestra cómo es ahora la vida de Lilo junto a su nueva tutora, la vecina. En una de las escenas vemos a Lilo en una videollamada con Nani, quien le pide que cierre los ojos para activar la pistola de teletransportación de Jumba y así poder aparecer frente a ella en persona, en un tierno reencuentro. Mientras eso ocurre, en el piso inferior de la casa de Tutu, David, Plickly y Cobra Bubbles
disfrutan juntos de una película como si fueran una sola gran familia. Es un cierre cálido que refuerza el mensaje de unión y pertenencia. La película finaliza con una dedicatoria especial en memoria de David Ogden Stiers y Zoe Caldwell, quienes prestaron sus voces originales a Jumba y a la mujer del Gran Consejo, respectivamente, en la versión animada. Y ahora cuéntanos tú, ¿qué representa para ti la palabra Ohana después de ver esta película? Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like y como siempre, nos vemos en el próximo.